¿Será física? ¿La que más prima? ¿Será verbal? ¿Será la simbólica? ¿Será la agresividad física, verbal, simbólica? ¿Cuál tipo de agresividad? Lo mismo en habilidades motoras. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos permite el diagnóstico. Entonces, como tarea tenemos en los grupos de trabajo para la siguiente semana entregar la aplicación ya del diagnóstico. Como el tiempo pues realmente es muy corto, tenemos que aplicar a 5 personas solamente el diagnóstico y vamos a hacer 5 preguntas. 5 preguntas, pero ¿de dónde? De estos efectos. ¿Listo? No de acá, porque esto me permite definir el programa. Pero los efectos me van a permitir a mí definir puntualmente las preguntas. ¿Para qué? Para profundizar en este problema, para definir qué tipo de habilidad motora tienen dificultad los niños. ¿Qué tipo de aprendizaje lector tiene dificultades? ¿Qué tipo de agresividad prima más en ese grupo de niños? Entonces vamos a trabajar con 5 preguntas y con 5 niños o personas, las personas que hayan hecho. Esto lo hacemos en diagnóstico solamente para esta asignatura, es decir, para saber y entrenarnos en cómo hacer un diagnóstico. Cuando yo estoy en un proceso investigativo, si estoy investigando o mi muestra es de 15 personas, a las 15 personas les tengo que aplicar el diagnóstico, ¿no? Pero aquí, pues, si ustedes tienen un grupo de 10, de 15, 20, pues no alcanzaríamos con el tiempo que tenemos, que son 8 días, pues para sistematizar a 15 personas, hacer la entrevista a 15. Vamos a reducirlo a 5 preguntas y a 5 personas únicamente para el caso de esta actividad, para que ustedes puedan desarrollar la actividad como tal. ¿Claros hasta allí? Bueno. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de entrevista y los tipos de encuesta que existen. El diagnóstico, según este autor Bautista, nos dice que nos va a permitir profundizar en la temática y nos va a permitir definir la problemática. Es decir, la problemática se tiene que definir puntualmente. Pueden existir muchas más problemáticas, pero de todas las que hay, yo elegí una, no puedo abarcar todo. No puedo tomar información o hacer una investigación de todas las problemáticas que existen en el contexto. Tengo que definir una de las problemáticas, como la más latente, la que más se observa. ¿De acuerdo? Y según esa, pues yo comienzo a definir y a realizar mi diagnóstico. La verdad, ¿quién la tiene? ¿El investigador o las personas que yo voy a investigar? ¿Quién tiene? Eso. Ellas tienen la verdad. Yo puedo pensar que es agresividad, pero puede ser que no sea. Por eso cuando yo planteé mi árbol lo hice desde mi mirada de investigadora, aún no he ido a la muestra a verificar. El diagnóstico me permite verificar si eso que yo vi, si eso que me relatan ¿lo están viviendo realmente estas personas o no? Muchas investigaciones, por lo general, se pierden y no es porque haya error del investigador, no es porque el investigador haya cometido un error, sino que los resultados del diagnóstico me dan que es más latente o más importante otra problemática. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Direccionar hacia esa problemática la investigación. No puedo decir, no, es que yo quiero investigar agresividad, y si ahí no hay. Las conductas que yo veía en los niños, estaban asociadas como a un tipo de costumbres o de juegos que eran más desde ese ámbito de tocarse, de violentarse, pero no, ellos no se percibe agresividad en los niños, pues yo no puedo seguir insistiendo que hay agresividad. Cuando las entrevistas me dicen que no lo hay. Obviamente la entrevista tiene que estar enfocado a eso que yo vi, ¿no? A eso que yo escuché, a eso que me relataron cuando tuve el encuentro de
verdad la tienen ese grupo de personas. Con ellos es que yo hago la reflexión. ¿A través de qué? De la construcción de preguntas, de la construcción de la aplicación de entrevistas, de encuestas que contienen preguntas relacionadas con la problemática que yo estoy estableciendo. ¿Para qué? Para conocer la naturaleza del problema, para definir, para concretar, para ser puntual con la problemática, porque la investigación no puede hablar de habilidades sociales en general, yo tengo que especificar qué tipo de habilidad hay. Todas no pueden estar alteradas, o una más que otra, sí. Entonces tengo que tomar la que más alterada está, para poder generar un impacto en esa población y generar un cambio. Entonces, el diagnóstico me permite caracterizar el fenómeno, es decir, definir características de ese fenómeno. Y según eso, pues yo genero la investigación dependiendo de qué es lo que más impacta a esa comunidad. Realizar un proceso de análisis e interpretación y sistematización. Una vez yo aplico el diagnóstico, tengo la respuesta, sea entrevista o sea encuesta, pues lo que me corresponde es sistematizar e interpretar esos resultados. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo hacemos la construcción de las preguntas para entrevista o para encuesta? ¿Cómo las sistematizamos en dado los dos casos que nos presenta nuestra propuesta? Y obviamente pues tenemos que utilizar lo más básico que son pues Excel, ¿cierto? Y para estas 5, los que son cuantitativos van a utilizar Excel y los que son cualitativos vamos a utilizar unas rejillas de sistematización. Obviamente cuando son investigaciones más amplias pues tenemos Atlas Click, tenemos otros tipos de herramientas para sistematizar entrevistas, ¿cierto? Porque el número de preguntas y de personas a quienes aplicamos pues es bastante amplio. Entonces vamos a comenzar a mirar qué tipo de preguntas existen para entrevistas. Vamos a mirar primero entrevistas, después encuestas y después hacemos la sistematización. Ay, esto no tendrá un volumen. Pero nunca le había pasado. ¿Cuál es esta? Ah, sí, es esta. Pero este sí no tiene nada de botón. Si lo apago, se apaga todo el sistema. No importa, profe. Y si apago, ¿y cómo encender? Ay, sí, profe. Es que es una bullita. Esto lo apaga. Ay, aquí hay un mute. Bueno, iniciamos con los tipos de preguntas para hacer entrevistas. Para hacer entrevistas yo no puedo decir, a ver, venga, yo le pregunto, le voy a preguntar. Si estamos entrevistando agresividad, yo le voy a preguntar, ¿usted considera que sus compañeros son agresivos? Bien, no, agresivos. ¿Ustedes qué me responderían? Si yo le pregunto a usted, ¿usted considera que sus compañeros son agresivos? Sí. Nada más, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Esto será que me permite profundizar en una entrevista? ¿No, cierto? Porque, ¿qué es lo que se busca en una entrevista? Explorar experiencias de esa persona que posiblemente haya agresividad, pero yo necesito ese explore, yo no necesito saber si sí o si no. O sea, que mi entrevista no puede quedar tan sesgada a un sí y a un no. Yo tengo que generar una pregunta que permita que esa persona me cuente una experiencia, me narre una experiencia. ¿Cierto? Entonces yo tengo que, no, tampoco, ¿por qué? No, la gente dice, ¿por qué sí? No sé. Yo tengo que estructurarla de tal manera que a la primera aplicación que yo hago de esa pregunta, en la persona que estoy entrevistando aflore una experiencia, me cuente la situación. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, necesito que las respuestas sean descriptivas, espontáneas. Es decir, que yo no puedo ir diciendo,
porque yo no sé, y él puede decir, sí, como que es simbólica, pero él no sabe qué concepto es de simbólica, ¿cierto? Yo tengo que inducir una pregunta que me permita que me describa, que me explique solo, espontáneamente, sin mi ayuda, sin mi intervención, porque si no, la entrevista no funciona. No tiene sentido hacer una entrevista. Entonces, para yo elaborar una pregunta adecuada, tengo que tener en cuenta que esa persona debe contarme una experiencia. Debe reflexionar sobre solo en qué ocasiones, sin que yo le pregunte, ¿hay agresividad? ¿En qué lugar hay la agresividad? ¿En el salón de clase? ¿En el recreo? ¿En la salida? Nada, o sea, no hay relación. La pregunta tiene que estar contenida de manera que él explore un lugar, que explore una descripción, que me cuente un episodio dentro de la misma pregunta, que lo describa de manera detallada y que eso me genere un contenido, una narración de la que yo pueda elaborar diferentes tipos de sistematización que ahora lo vamos a ver. ¿Listo? Es decir, provocar un diálogo en la educación. Entonces, si yo tengo una problemática que es agresividad en los niños, que yo he mirado y ya la planteé como agresividad, pero yo no sé si es física, si es simbólica, si es agresividad verbal, ¿yo cómo podría hacer una pregunta descriptiva, espontánea, que provoque que me cuente una experiencia, que me narre los lugares donde se presenta sin que yo se lo induzca una respuesta, que esa pregunta contemple episodios, situaciones? ¿Cómo yo evoco una pregunta de ese tipo? ¿Cómo podría ser? Quiero explorar agresividad. Ya les dije, en su salón de clases, ¿sus compañeros son agresivos? Sí, no. Cuando usted haga una pregunta y se responda a sí mismo un sí y un no, tiene que replantear, porque no va a tener respuesta, no va a tener una narración. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Por qué consideras tú que tus alumnos compañeros son agresivos o agresivos? ¿Cómo escribirías tú un salón? Porque todavía no puedo leer. Yo sé que hay agresividad, pero el niño tal vez no contempla como agresividad. Eso es parte del juego, es parte de lo que le han enseñado a jugar. Allá todos se golpean, todos se pegan, todos se patean, todos se crucerían. Pero el niño posiblemente no contempla que eso sea parte de la agresividad. La que vio eso fui yo. Donde tengo un poco más de experiencia y que puedo percibir que eso no es un juego sano, sino es un juego agresivo. El niño lo puede disfrutar. Llora, se golpea, se limpia que lo tiraron al piso, se cura el golpe que le dieron, pero él se está divirtiendo. No lo considera como una agresividad. ¿Cómo yo podría inducir a ese niño para que me cuente y para yo poder deducir después que esto es una agresividad lo que está experimentando? Pues yo creo que le podría preguntar es ¿cuáles compañeros son los que juegan más brusco con él? Porque si él todavía no lo toma como una agresividad. ¿Cómo escribirías tú? ¿Cuáles compañeros? Porque uno siempre tiene que plantear la pregunta si todavía no esté bien estructurada, porque de aquí yo complemento algo hasta el final. ¿Listo? ¿Cuáles compañeros? ¿Qué me dijiste? ¿Cuáles compañeros? Son los que juegan, entre comillas, más bruscos con él. El niño pues sí que es brusco, Fuerte. y cuando yo induzco una respuesta, ya estoy direccionando para el otro. Listo, dejémosla ahí. ¿Qué más dice? ¿Qué dice el otro compañero? ¿Qué otra idea tenía? Pues que de pronto describa como la... Me digo, como el... Ay, se me fue la palabra. Esa palabra describa es súper clave. Que describa como la convivencia entre el salón, sí, con los compañeros. La actitud de ellos. Listo. Vamos a complementar con lo que él describe, o le podemos decir al niño, describa cuáles son
los juegos que comparte con sus compañeros. ¿Cierto? Descríbame cuáles son los juegos que comparte con sus compañeros. O puedo decir, describa cómo son los descansos que se realizan en la compañía. ¿Qué pasa en los descansos? Descríbame qué sucede en los descansos, en el recreo. ¿Qué haces tú en el recreo? Descríbeme qué haces tú y tus compañeros en el recreo. Déjame tener una pregunta. ¿Listo? Anotémosla ahí. Esperen. Describa qué haces con tus compañeros en el recreo. Temas que ellos sepan. Todos saben qué pasa en el recreo, ¿cierto? Dime. O sea que es como preferible no hacer preguntas cerradas. Claro. Claro, tiene que ser abierta para que él aflore esas experiencias espontáneas. Entonces, si yo le pregunto a él, describa qué haces con tus compañeros durante el recreo. Si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿qué hacen ustedes cuando salen aquí al descanso? Me empieza una narración, ¿cierto? Ah, no, pues lo primero que yo voy es como para el baño, después me voy como para la cafetería, como algo, hablo con algunos compañeros, listo. Después voy introduciendo al niño hacia lo que yo estoy trabajando. ¿Me podrías describir cuáles son los juegos que realizas con tus compañeros en el recreo? Ah, que yo hago la lleva, que yo juego a saltar, que yo juego fútbol, que yo esto, que yo lo. Entonces, después le pregunto, describe cuáles son los juegos que realizas con tus compañeros durante el recreo. Voy introduciendo. Una pregunta me lleva a la siguiente. Cuando yo noto que el niño me dice, no, pues nosotros vamos a la lleva, pues vamos a esto, pues vamos a lo otro, pues vamos a esto, me describe todos los juegos que tiene el niño. Yo después voy a introducir a partir de esta pregunta, segunda, una tercera, que me lleve a mirar cómo son esos juegos. Para ver si yo noto lo que observé, para ver si el niño me cuenta lo que yo observé. Yo observé patadas, groserías, agresiones, empujones. ¿Cierto? Entonces las preguntas tienen que ser tan abiertas, pero tan precisas en la vida del niño sin que tenga palabras que el niño no conoce, que tanto que el niño se exija decirme, ¿qué es tal palabra? ¿Qué es eso? Porque ahí yo ya induzco a una respuesta, me toca explicar. Y eso es inducir una respuesta. Y ahí puedo generar un cero. Hacer preguntas no es fácil. No tiene que hacer esto. Empiezo. Ah, no, esa pregunta me lleva para sí, no, pero la dejo porque alguna palabra de ahí me va a servir. Planteo otra. Y la voy modificando y la voy estructurando hasta que me queda una que yo sé que voy a inducir en la respuesta. Que él me va a narrar. Recuerden que aquí buscamos en esta narración. Que me narra una experiencia. Eso que yo no sé, pero que el niño sí lo ha vivenciado. ¿De acuerdo? Porque si yo voy directo a decirle que si hay agresividad, pues el niño tal vez va a decir, o sea, no considera que el juego que ellos llevan sea agresivo. Es hasta divertido, ¿sí? Me golpean, me aporren y todo, pero me levanto, me sigo. Y también voy y golpeo, porque es una dinámica entre ellos. ¿Listo? Pero las preguntas sí tienen que tener este eje, que es lo que yo estoy buscando. Yo sí tengo una intención, es buscar esto que yo vi. ¿Vale? Entonces, esas preguntas me van a seguir. No me cuando hagamos esas preguntas a los niños, como que ellos tienen que, damos una respuesta, una hojita donde pone que ellos escriben o nosotros les preguntamos y Lo graban al niño la voz, no la imagen, no
solamente audio, lo hacen. Eso es mejor, porque ustedes no alcanzan a copiar. Uno como entrevistado no alcanza a copiar, se le van a ir muchas ideas importantes. Mientras uno está copiando una palabra que retuvo, la persona ya va muy avanzada. Entonces es mejor grabar. Para que después llego a casa y empiezo a escuchar, y empiezo a transcribir, porque tengo que transcribir todas las entrevistas, todo lo que me dijeron en la entrevista lo tengo que transcribir. ¿Listo? Las preguntas deben estar aterrizadas al nivel de escolaridad y conocimiento del niño, no a mi nivel. ¿Vale? Bueno, hay otras que son preguntas de profundización. Voy a borrar estas. Aunque no las quiero borrar porque estas me van a seguir sirviendo para las demás. Entonces, las preguntas de profundización son aquellas que me van a permitir a mí, sin que yo tenga un cuestionario, o sin que yo tenga esa pregunta en el cuestionario, me van a permitir a mí profundizar. Entonces, si al niño le digo yo, describe cuáles juegos son los que realizas con tus compañeros durante el recreo. Va a decir, jugamos un fútbol, vamos a la hierba, vamos. Entonces yo le puedo preguntar, para no hacer otra pregunta dentro del cuestionario, cuando juegas a fútbol, para yo poder profundizar sobre los tipos de juegos y poder llegar a esa agresividad, ¿cómo podría ser? Porque tengo que profundizar. ¿Por qué? ¿Cómo? Son como las preguntas para profundizar. En esta última, porque ya le dije, describe cuáles juegos. Si me van a decir la lleva, fútbol, saltar, brincar, subirse al árbol, ya. Ahí no voy a notar agresividad. Pero ¿cómo hago para profundizar en esa pregunta? Y que él me cuente algo sobre la agresividad. ¿Cómo es el contacto físico a la hora del juego? ¿O genera contacto físico? Puede ser. Pero esa pregunta, ¿cómo es el contacto físico? Bien, mal. Me puede decir, ¿cierto? Puede ser muy cerrado. Está bien, pero nos tocaría ampliarle algo para que la respuesta... Se siente cómodo al momento de tener contacto físico con sus compañeros mediante el juego. Sí, no. ¿Cómo es el comportamiento de sus compañeros durante el juego? Ese es el nivel. ¿Cómo es el comportamiento de sus compañeros durante el juego? O describa cómo es el comportamiento de sus compañeros durante el juego. Más bien, decía cómo se siente frente al comportamiento. Ahí puedo aclarar cómo se siente. Si él me responde, a veces ellos juegan solos, no me pasan el balón, o a veces ellos me empujan mucho, entonces puedo ahí ampliar. En esta misma pregunta, entrar a profundizar. La que tú dices, ¿cuál es? ¿Cómo se siente? Eso, ¿cómo te sientes tú cuando te empujan, cuando te desplazan? ¿Listo? Durante el juego. Entonces, son preguntas que me permiten profundizar esa que yo había planteado. ¿Para qué? Para ir añadiendo más experiencias, más narración. ¿Listo? Hay de profundización que se utilizan por qué, cómo. Preguntas de sondeo. Lo mismo que estamos haciendo ahora. Si me describe el juego, si me describe el tipo de actividad que realiza, cuando me describe el niño, el tipo de juego que realiza con sus compañeros, cómo es ese juego, cómo se siente, estoy sondeando. Y estoy complementando esta pregunta. Sin tenerla en el cuestionario, la puedo complementar. Porque yo siento que las respuestas que me está dando son muy vagas, muy cortas. Entonces tengo que provocar a través del sondeo o a través de las preguntas de profundización que hago en esta misma pregunta que la narración se amplíe. ¿Vale? ¿Claros? ¿Hasta ahí? Tenemos también preguntas de especificación. Cuando yo le digo qué tipo de juegos te gusta jugar y cuáles no te gustan jugar. Es que a mí treparme en el árbol no me gusta porque una vez
casi me descalabra y me sale sangre de la cara. Todo eso. En la misma pregunta. Estoy sondeando, estoy especificando, buscando eso. Yo sí tengo una intención de buscar esto. ¿Qué sé que va a dar? Porque yo lo observé. Eso no me lo inventé, yo lo observé. En la plataforma van a estar este tipo de preguntas, en las diapositivas de la plataforma, para que ustedes logren conectarse con esa información. Preguntas directas. Si el niño me dice, a mí no me gusta subirme al árbol, ese juego no me gusta de subirme al árbol, una vez me aporrearon, me golpearon. ¿Cómo te empujaron del árbol? Ah, un compañero me pegó una patada en la cara y entonces yo puedo preguntar eso directo. Sondeando aquí para ampliar esta pregunta. ¿Por qué te pegó la patada? Ah, porque es que él se agarró un mango y yo le iba a quitar el mango y entonces él me agarró. No, porque mire, yo no me puedo perder de eso. Yo no puedo hacer preguntas que desgasten, sino preguntas que realmente me lleven a indagar eso, porque yo, de investigador, tengo la intención de buscar la pista de la agresividad. ¿Sí? ¿Allá atrás? Preguntas directas. Para ampliar, para no dejar la pregunta suelta, y ahí voy complementando, pero introduzco toda la información en esta pregunta. Miren que una pregunta me puede dar mucha información adicional a través de este tipo de preguntas. Puedo hacer preguntas indirectas, proyectivas. Por ejemplo, ¿crees que otros alumnos le puedo preguntar aquí? ¿Tú crees que todos los niños juegan, les gusta jugar en el agua? ¿A todos los niños les gusta jugar? No, a muchos niños no les gusta jugar en el agua. ¿Qué pasa en el agua? Si es que allá se suben los niños grandes y los niños grandes no se suben de allá arriba. Encontré otra pista de aquí. ¿Sí? ¿Va pillando con esto? Allá atrás, los chicos. Una pregunta que lleva. Esto es como un detective. No puedo dejar ni una pista suelta. Tengo que emplearla porque sé que ahí voy a encontrar. Pero centrada en la agresividad, no puedo hacer preguntas que desgasten. Me desgasten a mí, que desgasten a mí. Sino lo tengo que ir introduciendo a ese niño a esto. Listo. Existen preguntas de interpretación. Cuando el niño me dice, es que muchos niños no les gusta porque los niños grandes son los que les suben al árbol, le tiran los escupen de ahí arriba. Y entonces yo le puedo decir, o sea, ¿qué quiere decir que a ti también te tiraron, te escupieron? Claro, va a decir, sí, a mí me escupieron, el otro día me escupieron en la cara. Y yo fui y le dije a la profesora, donde yo quiero precisar. O no, cuando uno se va a subir a ese árbol, los grandes le tiran cosas de allá, palos, ramas. O lo gritan, lo insultan. Ay, ¿qué palabras dicen? Dicen, y bueno, ¿de qué? Bueno, lo que la escribe, tal cual como dijo el niño. La palabra que haya dicho el niño, MP, lo que sea. Bono, lo que sea. Esa es la esencia. No va a decir, no, es que yo esa palabra no la puedo escribir. Esa es la esencia de la experiencia, de la espontaneidad del niño. Y yo sé ahí, ya voy dándome cuenta que hay agresividad de parte. Y los compañeros tuyos también se suben ahí a ese árbol. Algunos sí, los que son más grandes que nosotros sí se suben. Por ejemplo, está Sebastián, que él es más alto que nosotros, él sí se sube. Y él también escupe y sí, también.
estructura de la narración que refleja la experiencia de ese niño. ¿Jugando con qué? Con esas alternativas que le da la entrevista. Como cuando hacen una entrevista en el séptimo día, ¿qué más vemos? Que nos cuentan y uno queda aterrado de tantas cosas. Obviamente esto es una habilidad, hacer entrevistas. Porque uno tiene que estar tan conectado con la narración y tan conectado de no perder vista para poderlas ampliar y ampliar la narración y ampliar el problema, que eso requiere experticia. Obviamente cuando uno está iniciando se va a dificultar, pero tengo estas opciones, ¿vale? Eso en cuanto a la entrevista. Vamos a mirar las encuestas. Voy a borrar estas para poder mirar las encuestas. Bueno, las entrevistas, aquí no se me vayan a confundir entre una entrevista y una encuesta. La entrevista es una pregunta abierta, no hay opciones. Ni de sí ni de no. En la encuesta hay opciones. Esa es la diferencia entre una entrevista y una encuesta. En una entrevista yo no puedo encontrar una pregunta dicotómica, ni una pregunta con opciones de respuesta, porque eso es encuesta. Una entrevista es abierta, es explorar y provocar una narrativa de la experiencia o de la vivencia del sujeto que estoy entrevistando. En las encuestas sí me dan diferentes tipos de opción de respuesta. Resulta parecer a que fuese como más fácil, pero no, igual tiene el mismo nivel de complejidad realizar una entrevista que una encuesta. Porque las opciones que yo tengo que poner no es cualquier opción, una opción que no tenga nada que ver ni esté relacionada con la problemática. Entonces, en las entrevistas, este tipo de preguntas dicotómicas de sí o no, pues no me arrojan como mucho resultado, ¿cierto? Que son útiles, sí, en algunos casos, en otros no. Me resulta más este tipo de preguntas, de opciones, que son la de pregunta cerrada múltiple, con varias alternativas. Las encuestas que van a hacer ustedes son de alternativa, 4 alternativas, A, B, C y D. Este tipo de encuestas las van a realizar ustedes. 4 opciones de respuesta, es decir, las cerradas múltiples con varias alternativas. Van a ser 4 opciones de respuesta. Los que les toque hacer encuestas, dependiendo de la problemática que tengan. Ahora miramos las problemáticas que tienen para yo más o menos decirles que van a encontrar. Hacer una entrevista o una encuesta es como cuando a mí me voy a almorzar y me sirve un pescado, una ensalada y un puré en el plato. Tengo cuchara, cuchillo, tenedor. ¿Qué es más útil para comer el pescado? Que no sea la mano. El tenedor. ¿Cierto? Pero si quisiera comerme el puré, ¿cuál sería más efectivo? La cuchara. ¿Cierto? Es así. Entonces aquí en la entrevista, ¿qué instrumento es más efectivo para obtener la mayor cantidad de información? Y esa valoración sí la tengo que hacer yo, de manera muy objetiva. Y depende de la problemática. ¿Con qué yo voy a encontrar más precisión en el problema? ¿Entrevista con? ¿Listo? Entonces, este tipo de preguntas cerradas múltiples pues me van a permitir dar alternativas. Está la pregunta, el planteamiento de la pregunta y 4 opciones de respuesta. Aquí hay un ejemplo. ¿Cuál de las siguientes actividades realiza más seguido?
ver televisión, leer, hacer ejercicio, escribir, jugar, estudiar, divertirme con mis amigos. Para poner esas opciones yo tengo que pensar realmente actividades que comúnmente puede hacer una persona, ¿cierto? Diferentes tipos de actividades que puede hacer una persona. No puedo poner ahí una actividad que nada tenga que ver. ¿Listo? Entonces, si estamos en agresividad y vamos a utilizar este tipo de pregunta cerrada múltiple, ¿cómo haríamos la pregunta general? Para desglosar las 4 alternativas de respuesta. ¿Qué podríamos preguntar? ¿Ha visto alguno de estos comportamientos? Para estructurarla mejor, de los siguientes comportamientos, ¿cuáles ha observado en sus compañeros? O que voy para agresividad. ¿Será que agresividad me sirve comportamiento o me sirve? Hay que mirar si el niño me entiende un comportamiento, una actitud, depende del nivel de complejidad del niño, ¿no? Del lenguaje del niño. Si estoy trabajando con niños de educación especial, yo tengo que pulirme mucho y que ellos me entiendan. Acciones. Mejor. Acciones. En lugar de comportamientos, porque yo tengo que preguntar, ¿será que él sí sabe lo que yo le voy a preguntar? Acciones. Él va a saber las acciones. ¿Por qué? Porque en los colegios les enseñamos las acciones positivas y las acciones negativas. Toda primaria uno trabaja en la conducta del niño y sus acciones. Entonces podemos escribir A, B, C y D. ¿Qué podría ser en acciones? Pellizcar, exacto, puntual, ¿no? Patadas. Morder. Pellizcos, patadas, Morder. groserías, golpes. Él va a saber. ¿Listo? Y me va a decir, no, aquí tratan a uno las patadas. Es lo que diga aquí. Esas son las acciones. O le puedo complementar de las siguientes acciones negativas, ¿cierto? Porque pueden ser positivas también. El niño puede decir cuáles. ¿Cuáles ha observado en sus compañeros? Porque estas son acciones negativas. Sobre patologías fiscales, más precisos. Cuando no va a hacer esas encuestas, es necesario tener sujetos de prueba que no tengan la patología o pueden ser todos una patología. ¿Qué dicen hacer? Digamos, vamos a hacer un comparativo entre las sensaciones de una persona que tiene el área fiscal en la mente y las que no lo poseen. Es mejor hacerlo con las personas. Depende del programa que vas a hacer. Si tú vas a hacer preventivo, tu programa para evitar tipo de lesiones de fiscal, pues tú te bases a los mejoramientos, ¿cierto? Para identificar si en algún momento ha sufrido algún dolor que me pueda llevar a que este sujeto puede desencadenar un tipo de lesión. Pero si mi programa es trabajar un programa con las personas que ya tienen la lesión, pues me voy a las personas. Entonces, yo estaba con la prevención y Tienes que fortalecer. Eso. La otra es ya tomo a los que están lesionados y voy a fortalecer. Eso depende de lo que vaya a hacer. De eso depende la población. No puedes mezclar los dos. Porque los que tienen lesión no les va a servir un programa general. sí, no, yo tengo que estar para ambos grupos. No, no puede. Toca una directriz. Bueno. Listo. Miremos las siguientes. Estas son de pregunta cerrada múltiple de varias alternativas. También tenemos este tipo de preguntas. Preguntas cerradas
de jerarquización de opciones. También puedo hacer este tipo de preguntas, y esto es otro modelo. ¿Qué características del trabajo es más importante para usted? ¿Cuál ubicaría en un segundo lugar? ¿Cuál en un tercer lugar? Coloca el número 1 al lado de la característica que considere más importante y así sucesivamente hasta llegar a la tercera. Aclaración, las encuestas sí tienen que ser escritas, diferente a la entrevista. Estas sí tienen que generar, imprimir formato y hacer diligenciar y verificar que al final todas las respuestas hayan sido contestadas en las encuestas. Dime. ¿Cómo se llaman esas que no alcanzó a ver? Preguntas cerradas de jerarquización de opciones. Estas están en la plataforma para que las recuerden, ¿no? Ahí están las diapositivas. Entonces yo les puedo dar opciones eso es como para variar el cuestionario, como para que el cuestionario no sea siempre el mismo esquema que uno, sino como para variar el tipo de cuestionario y más cuando las preguntas son muy extensas. Cuando son 5, pues no hay mucho problema, ¿cierto? Pero cuando a veces tengo que hacer 15, 20 preguntas a diferentes sujetos, lo ideal es para evitar cansancio y que el paciente se aburra o la persona, el sujeto que estoy entrevistando se aburra, yo comienzo a combinar diferentes tipos de entrevistas. ¿Listo? Entonces aquí me piden que coloque el número al lado de la característica que considere más importante y sucesivamente así hasta llegar a la tercera. Pero la pregunta central es ¿qué característica de su trabajo es la más importante para usted? Altos ingresos, yo pondría, voy a inventar, del 1 al que considere el número 1, al que considere la característica. Coloque el número 1 al lado de la característica que considere más importante y así hasta, sucesivamente hasta llegar a la tercera. Es decir, que me dan 3 posiciones, 1, 2 y 3. Altos ingresos, 2 y 3. ¿Cierto? Esto es un tipo de encuesta. Las encuestas las tiene que resolver cada sujeto. Para otros será horario flexible primero, oportunidades, no. Bueno, eso depende de cada sujeto. ¿Cierto? Vamos a la siguiente. Estos son diferentes formas de generar una encuesta para que no todas sean de opción uno, para variar. Así que de las 5 que van a hacer tienen que combinar diferentes alternativas de encuesta, no solamente la opción uno. Embudo de preguntas. Primero se plantean preguntas más generales para luego seguir a preguntas más específicas. ¿Cierto? Entonces aquí dice, en general, ¿cómo describiría las relaciones en su lugar de trabajo? Muy buenas, regulares, malas, muy malas. Después le pregunta, ¿cómo considera usted que son las relaciones laborales entre la gerencia y los empleados? Mire que no se desfasan en relaciones, la va ampliando. Aquí relaciones en su lugar de trabajo y aquí entre gerencia y empleados. Va sondeando, por eso se llaman embudo, de lo más general a lo más particular. Después le pregunta, ¿piensa usted que la gerencia debería establecer una forma diferente de relación con los empleados? No se desfase, mire, de la relación. Esta pregunta lleva a construir esto. La primera a la segunda a la tercera a la cuarta. Si contestó afirmativamente, ¿qué considera usted que habría que modificar? ¿Listo? Entonces, de lo general, específico. Este es otro tipo de pregunta para encuesta. Estas son como más puntuales. Tenemos las preguntas de cantidad, que a veces son necesarias, ¿no? Esto depende pues, de la problemática que yo estoy, se tiene que ajustar pues, a la problemática que yo estoy trabajando. ¿Para qué proporción de sus actividades como comunicador en la empresa recibe usted instrucciones claras y específicas por parte de sus superiores? Mire que las preguntas no me llevan a responder sí no, sino a responder
responder estas opciones son muy abiertas, no son cerradas. Me llevan a responder esto. Recibo instrucciones claras y específicas de estas opciones para casi todas mis actividades, para la mayor parte de mis actividades, para la mitad, para muy pocas de mis actividades, para casi ninguna de mis actividades. A veces hay que especificarle. Responda una sola alternativa. Hay que aclarar, porque esta persona puede decir a veces para la mitad y otras veces para nada. ¿Cierto? Y aquí ya me bloquea porque no sé. Entonces, una nota aclaratoria o elija una sola de las alternativas. O si quiero varias, le dijo, elija dos alternativas. O las que yo necesito. Este es otro tipo de pregunta para encuestas. La siguiente, pregunta de intensidad. ¿Qué son más las de escala de Likert, ¿no? Yo utilizo estoy de acuerdo, no tan de acuerdo, nada, estoy completamente de acuerdo, no estoy de acuerdo, y estoy totalmente de acuerdo de eso. Estas son más de escala de Likert que a veces utilizamos. Pero también depende de lo que yo quiero profundizar en mi pregunta. No todas pueden ser de este tipo, salvo que yo tenga unos criterios. ¿Cierto? Que hay muchas pruebas psicotécnicas que se basan en estos cuestionarios tipo Likert. ¿Cómo considera usted la atención recibida en el servicio telefónico de atención de cliente? Muy buena, regular, mala, muy mala. Cada quien realizará su elección. Entonces, esas son las preguntas de intensidad, las que me dan una escala de tiempo. Y tenemos las preguntas de frecuencia, que son las últimas. Y estas empiezan por una palabra clave que es ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia lee usted la revista Noticias? ¿Mensualmente, cada 2 meses, cada 1 mes y medio? Estas opciones no saben, no responden, no las usen ustedes en una que apenas están haciendo una entrevista. Esto es cuando uno tiene una encuesta súper amplia, porque cuando lleguen a esa respuesta que le digan no sabe, no responde, y todos no saben, no responden, ese va a sistema financiero. Entonces no les conviene. Esto es cuando hay cuestionarios súper amplios que uno puede poner como esa opción. No les sugiero, vayan a poner este tipo de opciones. ¿Por qué? No les conviene, son muy poquitas preguntas. Necesitamos esto. ¿Listo? Estas están en las diapositivas para que ustedes miren diferentes opciones, opinen los que les tocan encuestas. Y los de entrevistas sí les toca usar muchas porque ellos van de secuencia en secuencia con cada pregunta. Así como lo hicimos aquí, sondeando de una misma pregunta para ir ampliando el diálogo. Entonces, cuando yo ya elaboro estas preguntas, mi cuestionario de preguntas, aplico, sea la entrevista, la encuesta, sistematizo la información, yo me voy a encontrar con unos resultados. Esos resultados me van a permitir a mí poder, cuando la población es muy pequeña, digamos 12, 15 personas, sí o sí yo tengo que trabajar el diagnóstico con mi totalidad de personas. Pero si yo estoy haciendo una investigación con 100, con 70 personas, pues el diagnóstico como tal yo lo tengo que reducir. No le puedo aplicar a las 50, a las 70 personas. Yo tengo que tomar una muestra para el diagnóstico. En el caso de ustedes,
pues que las investigaciones que ustedes hacen no supera a las 15 personas. Siempre se aplica a las 15, tanto el diagnóstico inicial como el diagnóstico final. ¿Listo? Entonces el diagnóstico o las preguntas me permiten describir el tamaño de la muestra, pero esta depende del número de sujetos. Si es pequeña, aplico a todos; si es muy grande, tengo que tomar una muestra porque es algo muy gigante. Como cuando hacen la elección de voto en Colombia, no nos preguntan a todos. A mí nunca me han preguntado. ¿Alguno de ustedes le ha preguntado cuál es su opción de voto y que su respuesta salga en los noticieros? No, raro, ¿cierto? No le preguntan a una muestra, no a todos los colombianos. Y de esa muestra, pues hacen unas proyecciones. De decir, el candidato más opcionado es este, en segundo lugar este, en tercer lugar y no sé qué más. Eso es lo que busca una encuesta, ¿cierto? Determinar el tamaño de la muestra dependiendo de la población, de los sujetos. Esto depende de las poblaciones. Hay unas muy pequeñas y hay otras muy gigantes. Entonces, cuando ya hago todo este análisis, todo el proceso de aplicación y ya me pongo a sistematizar, pues yo tengo que hacer dentro de las encuestas los estadísticos descriptivos, es decir, no solamente dar el resultado numérico que me van a arrojar esas encuestas, sino también describirlas cualitativamente. Ahora las vamos a mirar. Cuando son pues datos muy amplios, ustedes no van a tener que hacer esto de dispersión de los datos, porque pues con 5 gaticos, ¿qué dispersión vamos a hacer? Pero si ya son 15, pues claro, yo ya tengo que utilizar un SPS para aplicar un tamaño de muestra, para hacer unas muestras de dispersión, ¿cierto? Los datos estadísticos más precisos. Acá lo vamos a hacer como en el conteo de Excel, porque pues con 5 personas no nos va a dar un dato significativo desde la parte estadística. Pero el trabajo de grado sí les toca hacer así, los cuantitativos tienen que hacer pruebas estadísticas para poder especificar los datos. Comparar los datos con grupos diferentes y graficar y entregar la interpretación cualitativa. Entonces vamos a mirar cómo deben sistematizar, una vez hechas las 5 preguntas, los que van a hacer entrevistas. Para hacer una entrevista, yo les voy a entregar, como les dije, una rejilla de sistematización. Esa misma rejilla es la que deben entregar con los resultados. Entonces, para yo poder hacer una rejilla de sistematización, tengo que cumplir estos 5 pasos. No me puedo saltar ninguno. No me puedo saltar ninguno. Primero, ya hice la entrevista, las preguntas, las 5. Me fui a la población, a los sujetos que yo seleccioné, a los 5. Ya les apliqué la entrevista o la encuesta. Estoy hablando de entrevista. Ya les apliqué la entrevista. Y ahora ya los grabé, me regreso a la casa a escuchar las grabaciones y a transcribir en la rejilla para hacer el siguiente proceso. Segmentar, que es dividir por partes las respuestas. Categorizar, que es organizar ideas generales de esas respuestas. Asignar códigos emergentes, que son de esas categorías que yo extraigo, de dividir, de segmentar esas narraciones, yo tengo que codificarlas. Tengo que hacer inferencias, es decir, como investigador tengo que profundizar e interpretar lo que me están queriendo comunicar. Y hasta que llego a la saturación, o sea, interpreto, hago inferencias hasta que llego a un punto de saturación. Entonces vamos a mirarlo en la rejilla. ¿Alguien me va a preguntar algo más? Voy a tratar de hacer, esta rejilla también se encuentra en la plataforma para que la vean. ¿Alguien tenía una pregunta? Bueno, entonces, dentro de esta rejilla, yo me encuentro con un eje temático. Aquí he puesto, eso depende de, su eje temático es el tronco, el problema. ¿Listo? Y este problema de este ejemplo, de esta rejilla, es la práctica de educación física en los niños de 10 años.
La fuente se la voy a aplicar a 5 docentes. Yo la voy a aplicar a los niños y no a docentes. Y la primera pregunta es: ¿por qué es importante que los niños asistan a la clase de educación física en el colegio? Esta es la rejilla. Estos son los sujetos. Yo aquí no pongo el profesor Juan López. No, porque recuerden que yo tengo que guardar la confiabilidad de las personas entrevistadas. Y guardar la confiabilidad es saber que tengo que codificar. La codificación no tiene ningún manual específico, yo me invento la codificación. En este caso, yo he puesto esta codificación, que significa entrevista, S de sujeto, femenino, que fue una mujer y es la primera. Entrevista. En la segunda, repito, el mismo código, pero ya con segundo sujeto. Entrevista, sujeto, masculino, el número 2, 02, el segundo sujeto. Esta codificación la puede hacer usted, no hay manuales para codificar. Cada uno codifica de acuerdo a un criterio claro que uno tenga y que siempre sea el mismo, ¿no? No puedo estar codificando cada etapa con un diferente código porque me enloquezco. Cuando haga discusión, quiero enloquecido. Bueno, entonces ya les dije, llegan con la entrevista, transcriben. Si quieren lo transcriben de una vez aquí en esta rejilla. Esta rejilla tiene el código de la persona, del sujeto. Este es el sujeto, que yo debo guardar la confiabilidad, por eso lo codifico. Transcribo la entrevista, todo lo que me digan, si son groserías también. Si son palabras que están mal pronunciadas también. Usted no puede modificar nada, tiene que transcribir tal cual como se dijeron. Después hago una columna de unidades de sentido, que esto es segmentar. Después hago una columna con categorías emergentes. Aquí hago 2 pasos, que es categorizar y codificar. Ya vamos a entrar acá. Y después hago la inferencia. Aquí termino, porque ya hasta ahí llegué a la saturación, que es el quinto paso. ¿Listo? Entonces me voy para acá. Codifico, sujeto, entrevista de sujeto. Siempre tiene que, este código de entrevista sí es importante. Porque si usted hizo entrevista, hizo observación en campo, hizo un diario de campo, y todos tienen la misma sistematización, cada rejilla se tiene que decir de dónde viene. Si es de entrevista o de diario de campo, porque a veces utilizamos 2 instrumentos, hago entrevista y hago diario de campo. Y la sistematización es la misma para estos instrumentos cualitativos. Entonces, esta palabrita entrevista o diario de campo sí es clave, esta sí debe estar, porque esto me permite diferenciar que este vaciado de información pertenece a entrevista y no a diario de campo. Cuando yo haga los apéndices, que son todos los anexos que debo entregar. Apéndices, hay una diferenciación entre un apéndice y un anexo. ¿Cuál es la diferencia? Un apéndice está en la última parte de mi trabajo y es todo lo que yo hice, todas las evidencias que yo puedo mostrar. Esto, por ejemplo, es un apéndice. Mis rejillas de sistematización, de donde yo categorizo. Y anexos es todo aquello que yo tomo de otros autores. Que yo encontré una matriz de un autor que me ayudó para fundamentar mi programa de entrenamiento y la voy a anexar, eso es de otro autor, eso es anexo. Apéndices es lo que hace el investigador, lo que hago yo. Todas las evidencias. ¿Vale? Listo, entonces me pongo a transcribir. Quedamos aquí. Entonces, ante esta pregunta, este primer sujeto, recordemos otra vez la pregunta. La pregunta es: ¿por qué es importante que los niños asistan a clase de educación física en el colegio? Le pregunté al primer docente femenino. Y me dice: porque les permite alimentarse sanamente para poder practicar cualquier deporte con facilidad, controlando el peso. Creo que esa es la importancia que tiene para mí. Esa fue la respuesta que me dio. La transcribo tal cual. Sin quitar, sin disminuir, nada. Si hay errores de edición, así tal cual lo pongo. De pronunciación, tal cual. Y ahora me voy a
sacar unidades de sentido. ¿Qué significa sacar unidades de sentido? Comienzo a analizar palabras claves. Por ejemplo, en este diálogo hay palabras claves como alimentarse, que tiene relación con esto, ¿no? O sea, yo no puedo sacar una palabra clave que se desdibuje de educación física. Está relacionado con la alimentación. Entonces, la marco y la pongo acá. Alimentarse sanamente. ¿De dónde lo obtuve? Del diálogo. Ella dice para poder practicar cualquier deporte con facilidad controlando el peso. Practicar cualquier deporte con facilidad. Aquí está. Y también hay otra importante, control de peso. Es sacar palabritas del diálogo, que se llaman unidades de sentido. Obviamente hay gente que habla y hay cosas que están descontextualizadas, esas no. O sea, tengo que aterrizar como investigador los diálogos a la fuente de la pregunta, a la intención que tengo yo con la pregunta. Ya, lo demás lo transcribo, pero no extraigo una unidad de sentido si no tiene relación con el eje central de mi pregunta. Aquí estoy segmentando. Así como me pueden salir 3, me pueden salir mucho más dependiendo de la extensión del diálogo. Me pueden salir 5, 6, 7. Aquí es un ejemplo nada más. Salieron 3, porque el diálogo es corto. Pero la respuesta que me dio fue corta. Puede ser un poco más extensa. Entonces eso me va a nutrir más en unidades de sentido. ¿Claros hasta ahí? Bueno. De aquí yo me voy a categorías emergentes. En categorías emergentes me dice que yo tengo que categorizar y asignar códigos. La categoría emergente es el resultado de una entrevista. Este es el resultado. Y esta es la inferencia de la descripción cualitativa. Este es el resultado de mi entrevista. Esta columna. Con esto es que trabajo. A partir de aquí es que yo hago un programa. Entonces, para categorizar yo tengo que sí o sí basarme en autores. Y si no, yo no me puedo inventar una categoría. Entonces, la categoría después de haber revisado autores son hábitos saludables. Los hábitos saludables incluyen alimentarse sanamente, practicar deporte, control de peso. Pero eso no lo obtuve de aquí, lo tuve que revisarlo. En la teoría de ese autor habla que estos 3 elementos hacen parte de hábitos saludables. Y codifico, aquí está la codificación. HS. Esta también me la invento, no hay un manual de codificación. Lo más claro, las 2 primeras iniciales de cada palabra. Eso es códigos emergentes. Tengo que codificar, porque cuando yo vaya a discusión, yo tengo que poner estos códigos. Se me va a facilitar mucho la escritura cuando yo esté en discusión, cuando hago todo el proceso. Y en la categorización, ¿tiene que haber solamente una pauta o pueden haber más? No, pueden haber más. Sí. Claro, depende de la extensión. Aquí porque estas 3 están relacionados con hábitos saludables, pero aquí pueden salir 2 o 3. Tampoco pueden haber 10, ¿no? Porque no estoy categorizando mal. Puede ser que de esas 10, 3 hablen de lo mismo y entonces dejo una sola categoría. O sea, es sintetizar lo que yo más puedo. Y en las inferencias, obviamente yo tengo que basarme en autores, en lectura, para yo poder decir que la inferencia la construye el investigador y tiene que ser muy acertada, muy precisa. No, porque del mismo tema puede hablar el mismo autor de varias temáticas. Él puede hablar de hábitos saludables y este autor también me puede hablar de seguir normas, de seguir reglas, habilidades motoras. ¿Listo? Entonces, para la inferencia, esa es una construcción que yo hago, así que tiene que tener un nivel de redacción y de precisión. Aquí no es transcribir la teoría. Mucho cuidado. Esto sí es muy específico, muy puntual, muy abreviado. Por eso es una inferencia.
Aquí no es, venga, copio toda esta teoría del autor, no. Tiene que leerlo y precisar de acuerdo a esta categoría emergente, que no se me desligue de esto de lo que realmente dice el paciente. Yo no, el paciente, el sujeto, yo no puedo alterar. Yo no puedo hablar de algo totalmente diferente que no esté contenido aquí, en unidades de sentido, en las respuestas y en las categorías emergentes. Entonces, ¿qué deduzco yo aquí? ¿Qué inferencia hago? Practicar un deporte ayuda a los niños a mantenerse saludables, promoviendo una sana alimentación que permita un mejor control del peso, predisponiendo al cuerpo a ser más flexible. Los hábitos de higiene y organización de las tareas y actividades diarias dentro y fuera de la escuela también son favorecidos. ¿Quién lo dice? Yo no. Este autor, que yo leí y sinteticé. Saqué lo que quería. ¿Listo? Y así con todas. Puede ocurrir que acá en el sujeto 2 también la categoría sea la misma. ¿Cierto? Porque dice lo mismo con diferentes palabras, pero al yo hacer el análisis me doy cuenta de que también está hablando de hábitos saludables. La repetición de estas categorías es lo que genera que esta categoría la más repetida. Y en caso de que estén repetidas, cuando hacemos inferencia, ¿puede ser la misma inferencia? Sí, puede ser la misma, sí, claro, no puedo cambiarle, pero depende sí, porque los diálogos van a decir lo mismo con diferentes palabras y las categorías repetidas son las que se puntúan. Si dentro de los 5, vamos a poner un ejemplo, de las 5 entrevistas que hice a los 5 sujetos, 4 sujetos, cuando yo categorizo, hablan de hábitos saludables, pongamos 3. 2 hablan de habilidades motoras, o sea, repiten, ¿no? Los 2. Y 1 habla de seguir reglas, por ejemplo. Los resultados son estos. En primer lugar, hábitos saludables. Segundo lugar este y tercer lugar este. Pueden haber más, ¿no? Pero las personas que más repiten estas categorías emergentes son estas 3. Las categorías que más se repiten son estas 3. Estos son mis resultados. Esto es lo que yo grafico. ¿Y a dónde lo grafico? Para graficar entrego la matriz, pero también entrego la gráfica, ¿no? Explicando. Porque esto es lo que concluye. Entonces pongo esos resultados, los 3 resultados más punteados o más repetidos en mi matriz, en mi rejilla. Entonces aquí hábitos saludables el primero, seguir reglas el segundo, tercero habilidades motoras. Los grafico y digo qué porcentaje hay. Me toca una regla de 3, ¿cierto? 5 sujetos por 100 y 4, ¿cuántos serán? Para sacar porcentajes. Y explico la gráfica, que esto es la interpretación cualitativa. La gráfica, eso se hace tanto en encuesta como en entrevista. Explico qué es esto, no la puedo pegar y ella entienda como pueda. Tengo que decir que el 3.6%, es decir, tantos sujetos, 3 o 4 sujetos, de la población entrevistada considera que la práctica de educación física fomenta los hábitos saludables en los niños. El 1.2%, los sujetos consideran que la práctica de educación física permite que los niños seguir reglas y estas se aplican a diferentes ámbitos de la vida familiar. Un sujeto también considera que las clases de educación física fortalecen las habilidades. Yo tengo que explicar esto con los porcentajes que corresponden y con el número de personas, 3, 2, 1, un sujeto, 2 sujetos. ¿Qué es lo que representa este porcentaje? 3 sujetos,
revisamos los temas para mirar qué conviene hacer en la entrevista o no.